Y bueno, respondiendo a la pregunta de si es que qué es lo que se tiene que entregar en el aula. Ya miren, lo que pasa con respecto al aula es que el profe mencionó que, por ejemplo, idealmente no hay que subir nada, pero la respuesta no es tan sencilla, ¿ya? Porque puede que hayan grupos que, como en la entrega uno no era necesario utilizar GitLab, no tendrían que subir nada, por ejemplo, ¿ya? Pero, perdón. Si no, por ejemplo, si no estaban utilizando GitLab, ahí tendrían que subir todo el proyecto al aula, ¿ya? Pero si no tienen que utilizar, si están utilizando GitLab y quieren simplemente subir el link del repositorio, pueden hacerlo, ¿ya? Lo importante es que dentro del repositorio sí estén todos los archivos, la documentación, las clases, etcétera, ¿ya? ¿Se entiende? No, vuelvo a repetir. Como lo dije por correo y lo dije por Discord, tienen que estar todos los ayudantes agregados al repositorio, ¿ya? Yo mandé por Discord el correo, o sea, mandé por Discord los correos y creo que también lo mencioné por WhatsApp, ¿ya? Si no, si en lo que dura la ayudantía no encuentra los correos, avísame para poder volver a mandarlos, ¿ya? Pero repito, nuevamente, en el repositorio tienen que estar todos los ayudantes, ¿ya? Porque como yo soy el ayudante que tiene más personas a cargo, tengo que entregarle a algunas personas a los otros ayudantes para que revisen, ¿ya? Entonces, la única manera de que se cumpla bien eso es que ellos tengan acceso a sus repositorios, ¿ya? Si no es así, no les van a poder revisar. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar? Pareciera que no. Ah, ya. Otra consulta. En este caso es necesario usar el tag final. ¿A qué te refieres con eso? Hola, ¿Hola? en la página que habían mandado de norma y entrega hay una parte que dice que hay que poner el tag final al último comment que se realiza al repositorio. Mm, Mira, como el uso de Git no es como, era como tirado opcional en esta tarea, no es tan necesario, ¿ya? Pero idealmente lo mejor sería que pusieras en el commit, no sé, pues, este es el commit final o una cosa por el estilo, ¿ya? Ah, ya. Algo que dé a entender que es el último commit, Ya. Gracias. no hay problema. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar? Ah, este, pareciera que no. Voy a mandar el link de la ayudantía. Ya. Entonces vamos a comenzar con la ayudantía del día de hoy. ¿Sí está grabando? Sí. Bueno, la ayudantía del día de hoy va a tratar principalmente, para no ocupar tanto de su tiempo, va a tratar sobre la instalación de Java JDX, que es una colección de librerías que me van a permitir crear interfaces gráficas, lo cual les va a servir para el desarrollo de la tarea y el desarrollo del certamen, de la tarea 2 y el desarrollo del certamen, por supuesto, ¿ya? Recuerden, los certámenes generalmente son preguntas conceptuales y dos preguntas de desarrollo. Una pregunta de interfaz y una pregunta no de interfaz, ¿ya? No sé si se los había comentado el profe esa parte. Sí, ¿no?
Pero bueno, ¿ya? Entonces, los pasos para poder utilizar em, Java FX, en primer lugar sería, como siempre, utilizar un IDE para hacer la programación del código, la compilación, etcétera, ¿ya? En nuestro caso vamos a utilizar IntelliJ, como siempre lo hemos repetido a lo largo de las clases, ¿ya? Y en este caso yo les recomiendo que ustedes tengan instalada la última versión de IntelliJ, ¿ya? Porque según me fijé ayer, los pasos de instalación como que van cambiando según cada versión, ¿ya? Entonces, cómo nos fijamos que tengamos la última versión o la versión más actualizada? Nos vamos a Help, creo. No, no era aquí. Bueno, lo más sencillo sería darle clic derecho y aquí vamos a ver la versión que estemos utilizando, ¿ya? En mi caso yo estoy usando la 2020.1.1.1, ¿ya? Y los pasos para instalarlo van a estar en base a esta versión, ¿ya? Bueno, como siempre, en primer lugar, recordar que es necesario, además de tener instalado el compilador, tener instalado el JDK. No, no estoy compartiendo pantalla todavía, simplemente estoy haciendo la introducción, ¿ya? Ah, pero verdad que les mencioné, ya, olvídenlo, sí, lo voy a compartir al tiro, ¿ya? Ahora sí, disculpen. Se me había olvidado que estaba mostrando la pantalla mientras les explicaba. Ya, pero bueno, entonces, bueno, nosotros tenemos aquí el problema, le damos clic derecho y nos va a aparecer la versión que estamos utilizando del programa, ¿ya? Si no, bueno, pueden ir a programas y características en su computador y revisan la versión con la que están trabajando, ¿ya? Y como les comentaba, los pasos se los voy a estar explicando en la versión 2021.1.1, ¿ya? Y eso, bueno, eso puede ir cambiando según las otras versiones, así que ojo ahí, ¿ya? Entonces, una vez que yo me aseguro de que tengo instalado el compilador, o sea, el IDE IntelliJ, y además tengo instalado el JDK, espero que nadie siga con problemas con el JDK. Si no, por favor, hábleme y lo podemos intentar solucionar. Vamos a partir con la instalación, que en primer lugar sería descargar la librería de JDK, eh, perdón, la librería de JavaFX. ¿Por qué? Porque a partir de la versión 10 de JDK, la librería del JavaFX ya no viene incluida. Por lo tanto, nosotros tenemos que descargarlo de manera aparte, ¿ya? Y como nosotros estamos usando el JDK 11, tenemos que hacer estos pasos obligatoriamente, ¿ya? Entonces, en primer lugar nos vamos al explorador y buscamos JavaFX, ¿ya? Ingresamos a JavaFX. Esta es la página a la que deberían acceder, openjfx.io. La voy a compartir en el chat por si acaso. ¿Ya? Bueno, y aquí vamos a estar aquí en la página. Voy a mover esto de acá. Ya. Aquí estamos en la página y nos vamos a la parte de descargas. En la parte de descargas buscamos las últimas, las latest release. No, no recuerdo en estos momentos cuál era la traducción en español, pero vendría a ser algo así como las últimas versiones que han salido, ¿ya? Y nos encargamos de buscar el JavaFX para nuestro sistema operativo, en mi caso es Windows, SDK, ¿ya? Bueno, ustedes le van a descargar y lo pueden guardar en cualquier carpeta, ¿ya? Una vez que lo guarden, deben recordar, por supuesto, dónde está. No, que no sé dónde dejarlo todavía. Ah, pero ¿por qué no sé? Disculpe, disculpe. Sí, no, no hay problema. Ya, bueno, continuando. Eh, una vez que ya descargamos el archivo JavaFX, en mi caso
lo descargué, lo voy a descargar en, bueno, nos vamos al disco duro, Java, y yo lo voy a guardar aquí, por ejemplo, ¿ya? Lo voy a guardar en el directorio donde yo tengo instalado el JDK, ¿ya? Eso nos va a entregar un archivo RAR y que al descomprimirlo nos va a entregar esta carpeta, ¿ya? Luego, esta carpeta puede quedar guardada aquí como no puede quedar guardada aquí. No es necesario que esté aquí, ¿ya? Yo simplemente por temas de orden la dejo en esta carpeta, que es la carpeta donde yo tengo guardado el JDK, ¿ya? Una vez que ya está descargado, yo me voy a IntelliJ, me voy a crear un nuevo proyecto. Ahora sí. Nos vamos a crear un nuevo proyecto. Ya. Esperamos que abra, el cual va a ser un proyecto JavaFX, ¿ya? Donde nosotros vamos a agregar el SDK que vamos a utilizar. Le damos Next. Elegimos la carpeta donde queremos que quede guardado. En mi caso, el escritorio, por ejemplo, le damos un nombre, ayudantía. Le asignamos una carpeta, ayudantía. Le damos a finalizar. Que se cree la carpeta ya que no está creada. Esperamos que cargue. Lo abrimos en una nueva ventana, por ejemplo. Aquí le damos a OK para que se haga el ordenamiento de las carpetas. Ya. Y aquí tendríamos nuestro proyecto. ¿Ya? Con sus respectivas carpetas. Bueno, aquí era. Tendríamos nuestro proyecto con sus respectivas carpetas, ¿verdad? Tenemos el archivo main que viene, se crea automáticamente al crear el proyecto. ¿Ya? Y luego vendría la parte de algunas configuraciones necesarias antes de ejecutar el proyecto, porque si lo ejecutan ahora probablemente les tire error, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, nosotros volvemos a la página que les estaba mostrando recién, la cual era esta. Nos vamos a ir a la documentación, ¿ya? Nos fue Getting Start y nos vamos a JavaFX y IntelliJ, ¿ya? Entonces, bueno, aquí serían los pasos que les comentaba recién, además de descargar el JavaFX, nosotros vamos a crear un proyecto JavaFX en IntelliJ y, bueno, seteamos el JDK, que eso nosotros lo hacíamos al comienzo, ¿verdad? Ya, y ahora vamos con el siguiente paso donde nosotros le tenemos que decir al proyecto que tiene que incluir la librería del Java JDK, del JavaFX, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, estando en nuestro proyecto, nos vamos a File, Project Structure, Libraries, y aquí nosotros vamos a importar la librería de JavaFX, ¿ya? Entonces, Library, colocamos añadir, Java, y ahora buscamos la carpeta donde tenemos lo que descargamos de JavaFX, ¿ya? En mi caso es en el disco D, Program Files, Java, JavaFX, y dentro de JavaFX buscamos lib, la carpeta lib, ¿ya? Luego le damos OK, le aplicamos OK para aplicar Java en la librería que estamos importando al proyecto que yo creé recién, que se llama ayudantía, y le damos OK. Luego lo aplicamos y le damos OK, ¿ya? Ese sería uno de dos pasos. Una vez que importamos la librería de JavaFX, nos dirigimos al siguiente paso, que es la segunda configuración. La segunda configuración es en run
Edit Configurations, ¿ya? Y les va a abrir esta ventana, ¿ya? Esta es la parte que se diferencia de otras versiones de IntelliJ, ¿ya? Yo ayer lo intenté con otra versión de IntelliJ y no me aparecía así esta ventanita. Así que tuve que actualizar el IDE para que funcionara correctamente, ¿ya? Entonces, nos vamos a Modify Options, añadir VM Options y vamos a agregar la siguiente línea, la cual sería esta, ¿ya? Se la voy a mandar por el chat para que la puedan escribir, ¿ya? Donde dentro de las comillas, yo tengo que añadir el path donde está guardado la carpeta lib de JavaFX, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Bueno, nosotros vamos a las carpetas, donde yo tengo guardado la carpeta del JavaFX, vamos a la carpeta lib y copiamos la dirección, ¿ya? Luego lo reemplazamos y estaríamos listos. Lo aplicamos y le ponemos OK. Y eso sería todo. Esas son las configuraciones para poder empezar a trabajar con JavaFX, ¿ya? ¿Alguna pregunta de momento? ¿Algo que no haya quedado claro? Nada, nada. Ya, mira. El tema es que lo ideal, o sea, el por qué se eligió empezar a trabajar con un IDE es porque las librerías de JavaFX ya en Aragon empiezan a quedar un poco obsoletas, ¿ya? Entonces se empieza a volver muy complicado ver las interfaces porque como todo ya está un poco desactualizado. Entonces, ¿cuál va a ser el giro que va a tomar el ramo? Es que solo vamos a empezar a compilar directamente desde IntelliJ, ¿ya? Y todos los archivos van a empezar a quedar guardados netamente en GitLab, ¿ya? Así que ya no hay que preocuparse por el tema de cómo compilar en Aragon JavaFX, ¿ya? Entendido. ¿Alguna otra pregunta? No hay problema, Francisco. Ya. Pareciera que no. Ya, entonces vamos a intentar compilar nuestro proyecto. Veamos si es que funciona. Ya. Una vez que compiló el proyecto, tendríamos nuestra primera aplicación en JavaFX. Bastante simple, la verdad. Sin ninguna característica en especial, pero que nosotros vamos a empezar a ir agregando. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo que vamos a empezar a implementar en JavaFX? ¿Ya? El flujo de trabajo principal va a ser el siguiente. Nos vamos a, ¿cómo se llama esta aplicación? Aquí está, OneNote. Ya. En primer lugar, nosotros vamos a tener, cuando yo voy a trabajar en JavaFX, yo voy a empezar a crear escenas, ¿ya? La cual sería principalmente la ventana del sistema operativo, ¿ya? Es decir, aquí tengo para minimizar,
maximizar y cerrar la ventana. Esto sería una escena, ¿ya? Dentro de la escena, yo voy a poder ir implementando grupos, ¿ya? El cual, bueno, como siempre, dentro de las jerarquías de árboles, por ejemplo, yo voy a tener un grupo padre, es decir, aquí tengo la escena. Dentro de la escena voy a tener un grupo, el cual va a ser el grupo padre, el grupo root, por ejemplo. Dentro de este grupo root yo voy a poder ir agregando otros grupos que vendrían siendo hijos del grupo root, es decir, grupo 1, grupo 2, etc. Y dentro de estos grupos yo voy a poder ir agregando elementos, círculos, rectángulos o el elemento que nosotros vamos queriendo, ¿ya? Estos van a ser como hojas de los distintos grupos, ¿ya? Entonces, tendríamos la ventana del sistema operativo, el cual es la escena. Luego, dentro de la escena, yo voy a poder ir implementando grupos, partiendo desde el grupo padre, por ejemplo, o sea, por supuesto. Y luego de estos grupos yo voy a ir agregando distintos elementos, ¿ya? ¿Y cómo sería eso? Por ejemplo, vamos a eliminar estas configuraciones que vienen por defecto. Entonces, bueno, yo podría ir partiendo desde abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, yo podría crear un círculo llamado círculo, el cual va a ser un nuevo círculo. Si se fijan, esto está importado desde la librería JavaFX, Sn, Shape, y ahí se importa círculo, ¿ya? Esto podría ser perfectamente un rectángulo, por ejemplo, ¿ya? Luego yo le voy a dar la posición, XY, y luego le voy a dar un radio, el cual podría ser, por ejemplo, no sé, 30, ¿ya? Luego, yo voy a crear el grupo donde voy a ir guardando estos elementos. En este caso, yo podría perfectamente guardar el círculo dentro del grupo padre, ¿ya? Así que creémoslo. ¿Cuál va a ser el grupo? Root, new group, group. Ya, yo podría crearlo sin argumentos, ¿ya? Es decir, sin nada agregado actualmente. ¿Y cómo yo podría ir agregándole elementos? Bueno, yo podría decir root, llamo al método getChildren, luego llamo al método add, y dentro del método add yo voy a ir agregando ciertos elementos. Por ejemplo, el círculo que había creado anteriormente. Voy a poner el círculo 1. ¿Ya? Bueno, ahora ya tengo el grupo y tengo elementos dentro del grupo. Ahora simplemente me faltaría armar la escena y decirle qué grupo va a estar mostrando la escena actualmente, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo llamo escena, que vendría siendo con la ventana del sistema operativo, igual a new scene, donde le voy a decir, bueno, en esta escena quiero que estés mostrando el grupo root y le voy a dar el tamaño de ventana. 400, 300. ¿Ya? Esa sería como la configuración básica, ¿ya? Pero yo podría hacer algunas configuraciones para que la aplicación se viera más bonita. Como por ejemplo, darle el título a la escena, ¿ya? Entonces yo podría decir stage, que vendría siendo la instancia que está más arriba,
a stage, yo le voy a decir que su título sea primer JavaFX application, ¿ya? Luego a este mismo stage le voy a decir set scene para que me muestre la siguiente escena, que fue la que yo especifiqué aquí, para decir que me muestre el grupo root, ¿ya? Scene, ¿ya? Luego de setear la escena, yo voy a decirle a la instancia superior, que es stage, que se muestre. Primary stage show. Ya, entonces sería la configuración básica. Creo que recién, no recuerdo cómo lo dije, pero la instancia de nivel superior, es decir, donde se muestra la ventana del sistema operativo, eso era stage, ¿ya? Creo que recién lo dije mal, si no me equivoco, ¿ya? Pero recapitulando, el stage es la ventana del sistema operativo de nivel superior, de donde yo aquí puedo hacer las minimizaciones, puedo cerrar la ventana. Luego dentro de stage, yo dentro voy a ir colocando escenas, las cuales pueden ir cambiando, como lo mostraba aquí. Esto debería ser stage. ¿Ya? Esta es la instancia de nivel superior. Donde dentro de stage yo voy a ir mostrando diferentes escenas. ¿Y qué son las escenas? Las escenas me van a permitir ir agregando distintos elementos, distintos otros grupos de elementos, ¿ya? Todo va a depender de la configuración de mi programa, ¿ya? Entonces, bueno, como les dije recién, tengo un elemento que lo guardo dentro de un grupo, ¿ya? Este grupo lo guardo dentro de una escena y la escena yo configuro para que se muestre en la ventana de nivel superior, que es Stage, ¿ya? Y luego finalmente yo puedo probar cómo se ve la compilación. Esperamos que compile. Y aquí está, ¿ya? Entonces yo tengo mi stage, la cual tiene el título que yo le especifiqué, y tengo el elemento círculo que está guardado dentro de la carpeta del grupo root, el cual está guardado dentro de la escena que yo monté en el siguiente stage. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya. Bueno, a lo largo de... hay Ya, todo ok, de momento. Bueno, igual puede que sea un poco enredado al comienzo, porque igual es como un poco abstracto, sobre todo el tema de los grupos, las escenas, los stage y los elementos, ¿ya? Pero a lo largo de las clases y de las ayudantías, vamos a ir haciendo algunos ejemplos más preparados para que quede lo más explicativo posible. Es decir, cómo, por ejemplo, yo podría ir moviendo este elemento a lo largo de la pantalla, cómo podría cambiarle el color, el radio, ¿ya? Eh, pero la gracia es que todo esto toma el paradigma de la programación mediante eventos, y no mediante, no la programación iterativa. La programación iterativa es la que el compilador va leyendo uno a uno las líneas. Entonces, casi siempre, el flujo del programa siempre va a ser igual, ¿ya? En cambio, la programación por eventos va a depender, va a depender de lo que yo haga sobre el programa,
cómo se va desarrollando el código, ¿ya? Es decir, que el programa podría, no sé, pues estar abierto un montón de tiempo, como podría estar abierto un segundo, ¿ya? Entonces, ahí va un proceso de ir jugando con las líneas de código y además con los listeners o las escuchas que se encargan de ir tomando las acciones que va haciendo la persona que esté ejecutando el código. Es decir, yo podría tener un listener para ir fijándome en el movimiento del ratón o dónde voy apretando a lo largo del código, etcétera. ¿Ya? Y eso, chicas y chicos, no tengo mucho más que decir por el día de hoy porque preferiría que en caso de que necesiten trabajando en la tarea, porque se supone que hoy día es el plazo máximo, ¿verdad? Sí, ya, ya. Y me interesaba más que nada que pudieran saber bien cómo instalar el JavaFX para poder empezar a usarlo, sobre todo en IntelliJ, porque es el IDE con el que vamos a estar revisando las siguientes tareas, etcétera. ¿Ya? Más en la próxima ayudantía veremos algún ejemplo más detallado, algo más dinámico, pero de momento me interesa que todos puedan terminar bien la tarea, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta antes de que termine la clase? Digo, la ayudantía. Quizás algo de la tarea, no sé. Sí, si no me equivoco, el punto 00 sería el punto más arriba y a la izquierda. ¿Ya? Y bueno, voy a dejar la grabación ahora. Eso sería todo. Cualquier cosa me preguntan por WhatsApp o por correo o por Discord. Y voy a intentar responderles lo antes posible, ¿ya? ¿Cómo se deja de grabar?